La Sociedad Española de Radiodifusión presenta... Ser... ¡Viva la radio! Podcast. Siempre. Pocas cosas como el estudio de la energía nos dan una foto más fidedigna de la realidad social. Estudiar quién, cómo y dónde produce la energía y quién, cómo y dónde se consume nos da las claves de una sociedad. Hoy vivimos una auténtica revolución, la que supone el cambio de modelo energético y el desarrollo de las energías renovables. Cambios imprescindibles para avanzar en el Pacto Verde Europeo, el marco que Europa se ha dado para hacer frente al desafío global que supone la crisis climática. Cambios también que están generando controversia en algunos territorios y que, como todo lo que se hace por primera vez, hay que estudiar detenidamente para poder mejorar. La urgencia de la crisis climática nos obliga a actuar rápido y con ambición. Y para ello solamente hay una forma: hacer las cosas bien. ¿Qué supone esto? ¿Existen casos en España en que las cosas se están haciendo bien? Claro que sí. Y hoy nos haremos eco de alguno de ellos. Claro que se puede. Un podcast sobre transición verde y medio ambiente en el que intentamos responder a la gran pregunta: ¿qué estamos haciendo para atajar la crisis climática? Antes vamos a dar un repaso para entender bien en qué momento estamos en la transición energética. Presentado por Cristina Monge. De la potencia instalada, el 64% renovable. De esta renovable, ¿cuál es la campeona? Es la eólica. Llevamos 25 años de convivencia y de equilibrio y sostenibilidad con las energías renovables, en concreto pues con la energía eólica. El pueblo cambió por completo, se crearon numerosos puestos de trabajo, con gente joven encima que pudo quedarse a vivir en Igueruela y a formar su familia aquí. Nadie debe dudar que necesitamos renovables, pero renovables responsables. Pues renovables responsables son aquellas que generan el máximo beneficio social y el mínimo impacto ambiental. Evidentemente, lo que hay que tener en cuenta primero es que es un proyecto importante para un pueblo, que se debe de ver como una oportunidad, como un proyecto de futuro. Tener esa producción de energías renovables y además con bajo coste, porque se están produciendo en su territorio, puede generar industria y puede incluso abordar ese reto que tenemos como en este país, que es afrontar la pérdida de esa España vaciada. Y para ello tenemos aquí a una de las personas, a una de las mujeres que mejor conocen todo el panorama. Beatriz Corredor, presidenta de Redella. Bienvenida, Beatriz. Hola, muchas gracias. Un placer tenerte aquí. Si tuvieras que describir cuál es el momento actual de la transición energética en España, ¿qué aspectos destacarías? Yo diría que estamos en un punto de inflexión decisivo. Los últimos 25 años, nuestro país se ha comportado de forma ejemplar en el despliegue de energías renovables, se anticipó mucho a las necesidades actuales por una cuestión que podríamos denominar de hacerle la necesidad virtud. Teníamos y tenemos una fuente inagotable de energía que es el sol y el viento y hemos sabido sacarle partido, ¿no? Disponiendo una serie de medidas para que seamos capaces de integrarla en el sistema. Integrarla quiere decir desperdiciar muy poca energía. Y yo creo que en ese punto ahora mismo nuestro sistema eléctrico está preparado para integrar esa energía y hacerlo de forma eficiente, ¿no? Evidentemente esto no se hace de forma mágica, requiere una serie de despliegue de infraestructuras y en España tenemos la mejor red eléctrica del mundo. Y cuando decías quién, cómo y dónde se produce la energía, Redella no. Redella ni la produce, ni la compra, ni la vende, simplemente la lleva de donde se produce a donde es necesaria. Y eso es casi mágico porque ahora mismo tenemos seguramente miles de personas de las que puedan estar escuchando estas palabras que están produciendo su propia energía a través de autoconsumo, a través de millones de puntos de producción. Para hacernos la foto de todos los productores de energía que tenemos, más del 64% es energía renovable. De la potencia instalada, el 64% renovable. De esta renovable, ¿cuál es la campeona? Es la eólica. Uh-huh. Tenemos más de 30.000 megavatios de eólica y conjuntamente todas las renovables están aportando más de la mitad de la energía que producimos. En 2023 más de la mitad, pero es que a día de mediados de abril estamos produciendo el 67% de toda la energía eléctrica de fuentes renovables. Por tanto, vamos muy bien encaminados. Naciones Unidas define la energía renovable como aquella que proviene de los recursos naturales, que es limpia e inagotable. La solar fotovoltaica, la eólica y la hidráulica son las más conocidas,
Pero también es renovable la geotérmica, con la que el calor que proviene del interior de la Tierra se transforma en energía. La que se genera a partir de las olas del mar y de las mareas completa la lista de renovables, junto a la bioenergía, aquella que procede de materia orgánica, como residuos agrícolas, urbanos o forestales. Incluso, Beatriz, tenemos ya hitos que nos dicen que hemos tenido momentos, hemos tenido días en que las renovables han sido ya un porcentaje importantísimo del conjunto de energía. Tenemos varios datos que apuntan en esa dirección. Algo que quizás no se conoce mucho es que llevamos 30 meses exportando energía al continente europeo. Y esto es porque tenemos mucha energía renovable. También supone una bajada de los precios para los consumidores de todo tipo, los pequeños y los grandes. De hecho, hemos asistido en el mes de abril, los primeros días de abril, a un hecho inédito en España, que son precios de electricidad negativos. Y evidentemente supone algo muy bueno para el medio ambiente, que es que el año, por ejemplo, 2023 fue el año con menores emisiones de CO2 equivalentes a la atmósfera procedentes de la generación eléctrica. Estando ya en un momento de recuperación económica. Sí. De hecho, la demanda no se ha recuperado con respecto a lo que teníamos antes de la pandemia, pero es que tampoco las cosas son iguales, ¿no? Tradicionalmente, la demanda eléctrica iba paralela al crecimiento del PIB, ya no. Porque tenemos eficiencia, porque tenemos renovables, porque tenemos unos patrones de comportamiento distintos. Por eso decía al principio que estamos en un punto de inflexión muy bueno para alcanzar nuestros objetivos, que están a 2030, pero 2030 está ahí. Eso te iba a decir, es mañana. La Unión Europea busca que casi la mitad de su consumo energético provenga de fuentes renovables para el año 2030 y duplicar así la proporción de energía verde. Este objetivo es fundamental para reducir su dependencia de los combustibles fósiles y las emisiones de gases de efecto invernadero. Y tenemos que correr para hacerlo real, ¿no? Y además tenemos que hacerlo de una manera justa, es decir, las renovables y la transición ecológica no puede dejar a nadie atrás, no puede ser a costa de las comunidades locales, no puede ser a costa de aquellos en cuyo territorio vamos a querer poner las plataformas de energías renovables. Y por tanto, ¿cómo se hace? Es tan importante como qué se hace, las consecuencias que puede tener esta revolución para aquellos en los que vamos a impactar. ¿Y cómo hay que hacerlo? ¿Cómo hay que hacerlo para hacerlo bien? Porque decíamos al principio, la ambición que necesitamos y la rapidez con la que tenemos que acometer el desafío supone hacer las cosas bien. Hacer las cosas distintas. Evidentemente, todas las comunidades locales y los vecinos de los diferentes municipios de España son muy conscientes de que tienen un enorme poder de comunicación y, por tanto, tienen todo el derecho a ejercer ese poder para reivindicar lo que ellos consideran que es importante para ellos. Y esto no solamente es proteger su biodiversidad, sus especies, su paisaje, su cultura, sino también sus modos de vida, su arte, su patrimonio histórico, su patrimonio arquitectónico. Y, por tanto, la manera de desplegar estas infraestructuras tiene que ser desde el territorio. O sea, no puede hacerse un diseño desde un despacho en Madrid y después ir al territorio a decir lo que vamos a hacer. Hay que escucharles porque seguramente nadie mejor que ellos, con su alcalde a la cabeza o alcaldesa, sabe cómo es mejor hacer las cosas para que queden mejor que como estaban. Y nosotros decimos siempre que cuando tú despliegas una infraestructura no basta que pases por el territorio, te tienes que quedar. Y para poder quedarte tienes que hablar con ellos y con ellas y decirles ¿qué necesitas? ¿Cómo lo puedo hacer bien? ¿Por dónde es mejor que vayamos? ¿Cuál es lo que le importa más a tus vecinos y a tus vecinas? Y esto complica la gestión, pero complica la gestión y hace que las cosas sean como tienen que ser, mucho más humanas, empáticas, a través de escucha activa y diálogo, que requiere tiempo. Y evidentemente es una manera de hacer las cosas mucho más pegada a lo que entendemos por la sostenibilidad, que es dejar las cosas mejor y ser perdurables. Pues mira, nos hemos ido a Albacete, a la provincia de Albacete, concretamente al municipio de Higueruela, y hemos estado hablando con su alcaldesa Isabel Martínez. ¿Por qué? Pues porque ellos presumen y ellas presumen de ser uno de esos casos en los que efectivamente llevan ya tiempo con un parque de energía eólica instalado y han conseguido generar un marco de ganar-ganar. Ellos entienden que ha ganado el municipio, que han ganado las empresas que se han instalado allí y que durante todos estos años han encontrado una forma de convivencia entre el parque de energía eólica y los habitantes de Higueruela. Vamos a ver qué nos cuenta. Las energías renovables son esenciales en la lucha contra el cambio climático. En 2023 marcaron un nuevo récord en España al cubrir más de la mitad de la demanda eléctrica del país.
La eólica representa la principal fuente de energía limpia y este año pasado supuso el 24% del total de energía generada a nivel nacional. Algunos pueblos españoles rechazan este tipo de instalaciones en sus territorios y denuncian malas prácticas, falta de acuerdos o de compensación. Incluso el director de cine, Rodrigo Sorogoyen, se mostró crítico con la expansión de la energía verde cuando recogió el Goya a la mejor película por Asbestas en el año 2023. Los caballos salvajes que aparecen en la película han vivido durante siglos en libertad. Son en los montes de Sabucedo, ¿no? en Galicia. Pues en esa zona están proyectando 4 parques eólicos gigantescos, la verdad, que son un perjuicio para la fauna y la flora irreparable. Energía eólica sí, pero no así. Muchas gracias. As plataformas de veciños e veciñas afectadas e a todo tipo de colectivos e entidades críticas co actual modelo depredador da enerxía eólica. Eólica así. Vecinos y plataformas protestan contra su implantación en muchos puntos de España, ya que pueden poner en riesgo la agricultura, los ecosistemas locales o el turismo, entre otras cuestiones. Pero queremos hablar de historias de éxito. Y una de ellas es la convivencia entre la energía eólica y los vecinos de Higueruela, un pequeño pueblo de la provincia de Albacete. Isabel Martínez es su alcaldesa. Llevamos 25 años de convivencia y de equilibrio y sostenibilidad con las energías renovables, en concreto pues con la energía eólica. Yo considero que los que en aquel momento estaban al frente del ayuntamiento hace 25 años vieron la energía renovable como una oportunidad de desarrollo para el pueblo. Higueruela tiene unos 1.100 habitantes. Las casas con colores tierra contrastan con los molinos de viento que completan su paisaje. Dio cabida a mucha gente joven que decidió formarse y trabajar en las energías eólicas, y de ahí pues mucha gente joven se quedó a vivir en el pueblo y a formar sus familias en Higueruela, lo que comúnmente nosotros llamamos la generación de las molinetas. El pueblo cuenta con 5 parques eólicos que se empezaron a construir en 1999. Llanos es una de las vecinas. Pues a partir de ahí el pueblo cambió por completo. Se crearon numerosos puestos de trabajo, con gente joven encima que pudo quedarse a vivir en Higueruela y a formar su familia aquí. Llanos trabajó durante 5 años con los molinos de viento del pueblo. Pasé a formar ya parte de la plantilla y además siendo técnico de mantenimiento de aerogeneradores. La verdad es que pues eso era algo nuevo y a la vez fascinante. Y luego, bueno, con el hándicap, claro, de ser pues la única mujer que desempeñaba esa labor. Entonces, bueno, era un trabajo innovador. Jorge vive también en el pueblo y lleva trabajando en uno de los parques eólicos prácticamente desde que se inauguró. Pues ya son 25 años de labor, ¿sabes?, con este parque. Entonces, pues ya con cariño y todo, porque las he visto prácticamente desde la puesta en marcha y las he visto crecer y bueno. Castilla-La Mancha es la tercera comunidad autónoma con más potencia eólica instalada. En el caso de Higueruela, los beneficios de los aerogeneradores supusieron un antes y un después. Se crearon servicios públicos que desde luego mejoraron la calidad de vida de los que aquí vivimos, vaya, pues bibliotecas, escuelas infantiles, instalaciones deportivas. Parte de esos ingresos se invirtieron en la construcción de una residencia de mayores que nos ayudó a frenar también el desempleo femenino, porque la mayor parte de las personas que trabajan en la residencia pues son mujeres. Llanos trabaja a día de hoy como recepcionista en esta residencia de mayores que se construyó gracias a los beneficios de la energía eólica. Yo siempre suelo decir que con la energía eólica yo tuve 2 regalos. Primero fue pues mi trabajo como técnico y luego pues eso, estar ahora mismo en la recepción de la residencia de mayores. ¿Cuál es el secreto de este matrimonio feliz entre Higueruela y los molinos de viento? La forma de que sean bien recibidas en los pueblos depende de la transparencia con la que desde un momento inicial se comuniquen los proyectos.
Evidentemente, lo que hay que tener en cuenta primero es que es un proyecto importante para un pueblo, que se debe de ver como una oportunidad, como un proyecto de futuro. Para Isabel Martínez, la alcaldesa, es fundamental informar a los vecinos debidamente de los proyectos que se van a instalar en los sitios en los que viven. Y bueno, pues el entorno sigue siendo igual de bonito, pero evidentemente con el impacto visual de las energías eólicas. Tenemos una agricultura que es la base económica del pueblo de Higueruela y ha sido siempre, y durante estos 25 años no ha desaparecido la agricultura en Higueruela, todo lo contrario. Se ha reformado, se ha innovado, se ha modernizado. ¿Es compatible? Sí, es compatible. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Pues ser transparentes con la gente que vive en Higueruela, contar las cosas como son. Jorge forma parte de la generación de las molinetas, aquellos que se pudieron quedar en el pueblo gracias al empleo que generaron los parques eólicos. Nuestra generación, cuando acabamos de estudiar, prácticamente todos, pues si no mecánica, electrónica, todos acabamos aquí en la eólica, ¿ves? Porque fueron muchos los parques que se montaron por aquel entonces. Entonces, claro, fue una oportunidad para todos. Antes era más difícil encontrar trabajo así estable y tal, y bueno, cuando salió todo esto, pues fue el boom. Todos trabajamos y vamos, nos fue todo bastante bien, nos fue muy bien. Una vez que se construyó esta residencia, pues empezó la incorporación de la mujer realmente a salir fuera de su casa. O sea, tenían un trabajo, tenían ingresos, podías permitirte el lujo de quedarte a vivir en Higueruela. La eólica convirtió a Higueruela en un municipio pionero en la apuesta por la energía limpia. De hecho, en 2022 recibió el premio Eolo a la integración rural de la Asociación Empresarial Eólica. Este pueblo es un ejemplo de cómo el despliegue de las renovables puede frenar la despoblación y contribuir al desarrollo económico de las regiones. Un ejemplo ya de 25 años de convivencia, 25 años de desarrollo conjunto entre el Parque de Energía Eólica, en este caso, y los habitantes de Higueruela, a los que hemos podido escuchar. Puestos de trabajo, gente joven que se queda a vivir en el pueblo, una oportunidad en sectores que acogen a más puestos de trabajo ocupados por mujeres, beneficios como servicios públicos, compatibilidad con actividades como la agricultura o la ganadería, pero yo creo que ha habido dos palabras que a mí me han parecido claves, Beatriz: transparencia y comunicación. En Redella algo sabéis de esto. De hecho, estamos basando toda nuestra forma de trabajar en esta manera de aproximarnos al territorio. A lo mejor mucha gente se plantea cómo se decide por dónde va a ir una línea de muy alta tensión. Esto tiene una planificación técnica, pero a nosotros nos importa, llega el momento de ir al territorio. ¿Quiénes son los primeros que van? Pues van los de medio ambiente, entre otras cosas, porque hay que diseñar los corredores de las aves migratorias, hay que ver por dónde están las especies protegidas, incluyendo las mariposas, insectos, en fin, polinizadores. Y a continuación los técnicos tienen que ir a ver cómo es posible que podamos compatibilizar el despliegue de esa infraestructura con lo que quiere el territorio, que es lo que comentaban los vecinos. Y esto al final es muy local. O sea, al final tú no puedes diseñar un programa de actuación general para todo el territorio, tienes que ir al caso muy concreto, y nosotros nos decimos en qué somos buenos, dónde tenemos nuestra competencia para impactar positivamente. Y vimos que podemos influir en cerrar 4 brechas fundamentales. Una es la brecha territorial, la otra es la brecha digital, la brecha de género y la intergeneracional. Digital porque tenemos fibra óptica, tenemos satélites y podemos dar conectividad, que es una manera de fijar territorio y poder dar servicios a la agricultura y a la ganadería. A través de la conectividad vía satélite se le puede mejorar también el desarrollo de las actividades del sector primario. La brecha territorial porque evidentemente, por ejemplo, tenemos infraestructuras que atraviesan muchos municipios, 15, 20, 25 municipios. A cada uno de ellos nos acercamos y le hacemos una ficha sobre, a ver, este municipio necesita cosas como cambiar las luminarias para poder tener una iluminación eficiente de todo el pueblo, o utilizar energía renovable para servicios municipales, o para mover una bomba de agua, o, por ejemplo, un vehículo eléctrico para poder recoger la basura, ¿no? Hemos ayudado, por ejemplo, a las personas mayores a incorporarse o a cerrar su brecha de competencias digitales a través de voluntarios.
y apostamos mucho, por ejemplo, por apoyar a las generaciones más jóvenes para que encuentren un trabajo cerca de su territorio en formación que necesitamos para nuestras instalaciones, como decían, técnicos de mantenimiento y demás, con foco muy, muy especial en las niñas y en las chicas jóvenes que puedan incorporarse a las carreras técnicas de todo tipo, ¿no? Y también, por ejemplo, las carreras que tienen que ver con la protección medioambiental, biodiversidad, la reintroducción de especies. Y hay unas iniciativas que a mí me gustan especialmente que tienen que ver con la protección de especies que están en riesgo. Por ejemplo, en el ámbito de las especies de pájaros, estoy aprendiendo mucho sobre aves. Tenemos protección de aves como la limoche, el águila real, o los flamencos, o por ejemplo, de evitar especies invasoras, que hay muchas especies invasoras y colaboramos en nuestros corredores de tanto terrestres como marinos en evitar especies invasoras. Hemos investigado en un cemento especial submarino sobre el cual se insertan después todas las especies, pues desde corales hasta moluscos, para poder rápidamente recuperar su hábitat. Tenemos un proyecto que ha sido premiado en Europa con el proyecto Mejor Práctica de la última década de recuperación de la Posidonia marina en Baleares, ¿no? Y por tanto las cosas se pueden hacer porque es que hacemos cables submarinos, es que hacemos líneas de muy alta tensión y tenemos mucho compromiso, no solo compensando a través de la plantación de árboles, que es relativamente sencillo de hacer, sino no compensando solo, sino queremos dejar un impacto positivo, que la suma de nuestro impacto con nuestra aportación sea positiva, no que sea suma cero. Es lo que decías tú, ganar, ganar. Que sea suma positiva, que las especies estén mejor, que haya modelos nuevos, que se protejan las maneras de hacer tradicional. Se puede hacer mucho a nivel local, pero tienes que escuchar al territorio, tienes que ser transparente y sobre todo tienes que ser muy honesto y respetar muchísimo, que ellos saben muchísimo más que tú de lo que es bueno para ellos. La transparencia y la comunicación como claves, ¿no? Para desarrollar, para cumplir esos objetivos de incremento de renovables que son imprescindibles y hacerlo con esos criterios de cercanía al territorio. Es muy importante que la entidad que se carga de hacer toda esa distribución de la electricidad por España mantenga estos criterios. Pero escuchábamos también antes voces que ponían el dedo en la llaga de algunas de las discrepancias que están surgiendo hoy en día, ¿no? Y que creo que es importante que profundicemos en ella. Buena parte de esas críticas tienen que ver con cuestiones relacionados con la naturaleza, ¿no? Con, tú, Beatriz, comentabas, ¿no? El cuidado de la fauna, el cuidado de toda la biodiversidad, no solamente en el caso de Redella, con un enfoque de compensar lo que se hace, el impacto que se tiene, sino de mejorar. Pero insisto, no siempre es así. Por eso hemos invitado hoy aquí, para conocer su opinión, a Asunción Ruiz. Ella es directora de SEO Verlife. Hola, Asunción. Hola, Cristina. Es un gusto tenerte aquí. Una de las entidades que más minuciosamente ha trabajado en torno a esta polémica, a este desafío, con el reto de seguir fomentando la implantación de renovables, haciéndolo con respeto al territorio que comentábamos y también a todo el entorno natural, ¿no? Asunción, sigue habiendo problemas, pero ¿se pueden hacer las cosas bien? Se pueden hacer las cosas bien. Hemos escuchado ejemplos, hemos escuchado muy atentamente a Beatriz y, si me permites, hablábamos antes de los 25 años, ¿no? de la duela. Y yo me gustaría simplemente poner encima de la mesa 30 años del primer parque eólico que se implantó en este país. Se implantó en Tarifa, en una zona migratoria importantísima de paso de aves planeadoras, que además necesitaban esa ubicación, ¿no? Para poder alzar el vuelo, ¿no? En sus rutas hacia el África subsahariana. Y una de esas técnicas que empezó a estudiar ese parque eólico era yo, desde SEO, y ya colaborábamos, por cierto, con entonces Red Eléctrica, que desde siempre ha tenido el medio ambiente como central en todas sus líneas de transporte. Pues me gustaría decir que se puede hacer bien. De hecho, era un monstruo, entendiendo que eran 100 y pico molinos en un lugar muy importante para el paso migratorio. Pues quiero decir que después de un estudio minucioso y científico como el que siempre hace SEO, y además en ese momento se convirtió en uno de los primeros del mundo que se había trabajado así en una zona de alto valor para el paso migratorio, de los alrededor de 130 molinos, solo 8 de ellos eran los responsables del 80% de la mortandad por choques y colisiones. Quiero poner este ejemplo simplemente porque cuando
conocimos esto, empezamos a hacer publicaciones. Algunas de nuestras publicaciones de buenas prácticas están traducidas incluso al coreano. Es tal cual, de cómo se deben hacer las cosas bien. Y creo que se sabe cómo y se puede. Simplemente necesitamos, como decías muy bien antes, Cristina, la transición energética es ese pedal que se necesita para conseguir una transición ecológica. Sin ella no va a poder ser posible. Pero esa transición ecológica, que es urgente, no puede ser precipitada. Pero sí tenemos que darnos mucha prisa, para eso lo tenemos que hacer bien. Con lo cual creo que hay algunos ingredientes que para que finalmente el despliegue sea rápido y urgente como se necesita, pues no nos podemos olvidar de ello. Y ante la precipitación necesitamos planificación. Y en esa planificación es importantísimo la información científica de dónde se puede y dónde no. Y la participación real. Creo que con las comunidades hay que hablar, como acabamos de escuchar, y da mucha alegría. Esto no siempre ha pasado. Y la participación no es solamente poner en comunicación que algo va a pasar tarde, mal y nunca. No es un habla chucho que no te escucho. Es realmente generar diálogo y ni siquiera, y aunque es de bien nacidos, es ser agradecidos, como comentaba, fue un regalo lo que me trajo un parque eólico. Yo creo que a las comarcas las energías renovables no deben ser un regalo, sino que realmente están poniendo a disposición de esa producción de energías renovables pues lo que más vale en un país, en cualquier estado, su suelo rústico en algunos casos, y entonces lo que tienen es el derecho a ser ellos también partícipes de esos beneficios, porque además estamos en el siglo XXI, ¿no? Con lo cual yo creo que ante la urgencia necesitamos investigación, información, participación y planificación. Pero no planificación en el último momento. Yo creo que esa planificación tiene que ser desde el inicio, y el diálogo también. ¿Cómo se protegen las aves? Seguro que alguna vez, viajando por carretera con vuestro coche, habéis observado objetos que cuelgan de las líneas de alta tensión. Pueden tener forma de balón, de espiral, de triángulo o de rectángulo. Son los llamados salvapájaros. Se trata de dispositivos que ayudan a que las aves vean con mayor claridad los cables para evitar que choquen con el tendido eléctrico. En el caso de los molinos eólicos, para evitar las colisiones, existen algunas soluciones como reducir la velocidad de las aspas o incluso pararlas, aunque se necesitan vigilantes ambientales que vean a las aves. En este ámbito se están desarrollando proyectos tecnológicos para conseguir, mediante cámaras o sensores, que los aerogeneradores frenen automáticamente al detectar la presencia de pájaros. Claro. Asun, en SEO Overlife utilizáis tiempo, recursos, conocimiento en denunciar cosas que no se hacen bien, sí, en poner en valor cosas que sí se hacen bien, y además desarrolláis proyectos y herramientas para ayudar a que las cosas se hagan bien. Cuéntanos algunas de estas últimas. Bueno, yo creo que SEO Overlife, que es la organización ecologista y científica más decana en este país, pues también está declarada de utilidad pública. Tenemos que ser útiles para la sociedad. Y en este sentido creo que nadie debe dudar que necesitamos renovables, pero renovables responsables, que es como nosotros le llamamos a nuestra campaña desde hace mucho tiempo. Renovables responsables son aquellas que generan el máximo beneficio social y el mínimo impacto ambiental. Y para ello, realmente lo que hemos hecho es poner a disposición toda la información de cuáles son esas zonas, pero le hemos llamado de compatibilidad. Y se puede. Se puede, en primer lugar, utilizar para esa producción de energías renovables, utilizar los suelos degradados, las zonas industriales, por supuesto. Y además, aquellos lugares donde podemos compatibilizar usos, ¿no? Donde podemos hacer que en una comarca las renovables no eliminen suelo rústico, sino que generen una posibilidad que es muy bonita y muy importante si queremos afrontar también el reto demográfico, y es generar nuevas ruralidades. Porque esa producción en distintos lugares del territorio, que además coinciden en muchos casos como zonas un poco más deprimidas desde el punto de vista de su capacidad adquisitiva, como puede ser Extremadura o Castilla-La Mancha, como hablábamos, pues realmente tener esa producción de energías renovables y además con un bajo coste, porque se están produciendo en su territorio, puede generar industria y puede incluso abordar
ese reto que tenemos como en este país, que es afrontar la pérdida de esa España vaciada. ¿Me quieres decir que el desarrollo de renovables en el territorio, en el ámbito rural, puede ser una oportunidad para cerrar esa brecha entre el ámbito rural y el ámbito urbano? Sí, si se hace bien, sí. Absolutamente sí, pero de verdad. Creo que hay buenos ejemplos, pero los buenos ejemplos no pueden ser la anécdota. Los buenos ejemplos tienen que ser... la regla. La regla. Y para eso, en SEO de verdad, alto y claro, renovables responsables, y son aquellas que tienen en cuenta el paisaje, pero sobre todo cuentan con el paisanaje. Estaba escuchando a Asun y bueno, me quedo con renovables responsables, me ha encantado. Citaré por supuesto tu copyright. La autoría, cita la autoría. Sí, estaba pensando que si ahora hace 25 años que se instalaron los primeros parques eólicos, quizá debíamos plantearnos qué vamos a hacer con ellos, porque habrá que mejorarlos, habrá que reciclarlos. Y es interesante ya que España, que es una potencia mundial en energía eólica y que lo va a ser en energía eólica offshore, aunque con una serie de características distintas que tiene que ver con distintas porque tenemos una costa muy específica que exige que sea flotante, pero me refiero a que España puede ser una potencia en la investigación de la economía circular, cómo reciclar las palas, cómo repotenciar los aerogeneradores sin producir mayor impacto sobre el territorio, ¿no? ¿Cómo se pueden reciclar las palas de los molinos? Lo cuenta Felipe Romero, director técnico del Instituto de la Construcción de Castilla y León, que ha coordinado un proyecto europeo que transforma las aspas en fibras de vidrio. Fue un proyecto en el que nos proponíamos dar una salida, una segunda vida a las palas de aerogeneradores que quedan obsoletas cuando acaba su ciclo de vida. Hasta ahora esas palas iban a vertedero y nosotros nos propusimos tratar de buscar un segundo uso a esos materiales, y ese segundo uso lo encontramos utilizando la fibra de plástico reforzado, fibra de vidrio que tienen en esas palas como componentes, pues utilizándolo como aditivos para la fabricación de mezclas asfálticas armadas con fibra de vidrio. Esta tecnología ya es una realidad en un tramo de carretera que conecta la A11 con Toro, un pequeño pueblo de la provincia de Zamora. Hemos conseguido aumentar la resistencia a la deformación de las carreteras aproximadamente en un 23, un 24%. Con esto conseguimos temperaturas que mejoran la carretera en temperaturas extremas, y también hemos conseguido algunas pequeñas mejoras de las cualidades acústicas de la carretera. Por lo tanto, carreteras un poco menos ruidosas de lo que tenemos hasta ahora. Aspas convertidas en asfalto que demuestran que el reciclaje de molinos eólicos es posible. Y cuando te he oído hablar de colisiones, para nosotros el mayor drama que podemos tener es una colisión de un ave, sobre todo aves protegidas. Y por eso tenemos muchísimo foco en instalar dispositivos que impiden que las aves colisionen, son salvapájaros, ¿no? Conoce muy bien Asun. Sí. Hay una cosa que hice recientemente que fue fascinante. Nosotros estamos colaborando en reintroducir al quebrantahuesos en los picos de Europa. Y yo tuve el honor de soltar un pollo de quebrantahuesos con una fundación y es muy emocionante ver de verdad que se puede hacer compatible lo que dice Asun, ¿no? El desarrollo de energías y de infraestructuras, haciéndolo compatible con el medio natural. También hemos cambiado, por ejemplo, para que veas, Asun, salvapájaros que ya teníamos colocadas una línea en Ibiza, pero los flamencos colisionaban algunas veces. Y decíamos, ¿por qué ese salvapájaros? Pues porque los habían incorporado a su migración y ya sabían, o sea, no lo veían como algo amenazador. Hemos cambiado el tipo de salvapájaros y ya no colisionan. O sea, que hay que tener en cuenta incluso que las aves migratorias van incorporando a su ruta elementos que son ajenos a su vida, que les pueden perjudicar, salvo que lo actualices. Claro que se puede es una producción de Ser Podcast presentada por Cristina Monge. Está claro que hace falta un estudio, ¿no? Y un seguimiento muy detallado y muy minucioso de qué está pasando. Yo creo que a veces no somos conscientes de que la transición energética es la primera vez que la hacemos. No sabemos cómo se hace. Estamos aprendiendo. Por tanto, habrá cosas en las que acertaremos y cosas en las que nos estaremos equivocando, seguro, ¿no? Y hace falta ir haciendo ese seguimiento para introducir pequeñas modificaciones o cambiar cosas que nos están haciendo bien. Pero lo que está claro, y lo habéis dejado clarísimo en estos momentos, es que claro que se puede.
Se pueden hacer las cosas con ese prisma de responsables renovables y sobre todo me ha gustado esos dos elementos que detallabas, que sean compatibles con el desarrollo del territorio, es decir, esa parte económica y social de hacerlo de acuerdo al territorio y compatible con el desarrollo territorial, y también con pleno respeto a todo el ámbito de la biodiversidad. Haciendo coincidir esas dos cosas y poniéndolas de común acuerdo, efectivamente es posible y claro que se puede tener renovables responsables. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Cristina. Guión, Cristina Monge. Producción, Raquel Fernández y Mariola Sarrió. Realización sonora, Roberto García. Reportajes, Mariola Sarrió. Coordinación, Ana Alonso. Puedes escuchar Claro que se puede en Ser Podcast, en todas las plataformas de audio o en YouTube.